La figurita de Maradona. Las mudanzas son un encuentro con uno mismo, pero un reencuentro extraño. La caja grande era la última que quedaba revisar antes de la mudanza. Sabía que su contenido me iba a sensibilizar, aunque nunca pensé que tanto. Generalmente se choca con lo que uno olvidó, con lo que uno fue, con lo que uno negó o abrazó con fervor, con lo que alguna vez tuvo sentido y con una gran cantidad de cosas para tirar a la basura. Al abrir la caja, estornudé por el polvo que habría sobre el cartón. La caja me planteaba decisiones difíciles. Había empezado a limpiar, pero todavía no podía arrancar una nueva vida. Primero tenía que decidir qué me llevaba. Se fueron al tacho la colección de tarjetas telefónicas, diarios, tarjetas y revistas viejas. Tuvieron el mismo destino casi todos los VHS. Encontré 4 sobres. El primero tenía un billete de 500 australes, que guardé. El segundo y el tercero estaban vacíos, y en el cuarto se escondía el Maradona de 1990, que apareció ante mí. Desde la figurita, con la camisa celeste y blanca, con el pelo un poco largo y la mirada firme puesta en el horizonte, imagino que cantando el himno por su postura corporal y porque tenía la boca semiabierta. Me invitaba a recordar, pero yo seguía bloqueado. Obnubilado, pensaba en las hazañas maradonianas y creía que alguna explicación debía haber para que hubiera guardado la figurita de aquella manera. Seguí pensando mientras leía mi diploma de cuando terminé el jardín de infantes. Después vi un muñeco de Perico Pérez barriéndose, tirándose a trabar con fuerza. Rememoré el fanatismo de la infancia y esa emoción me hizo mirar de nuevo a Maradona. Algo comenzó a llegar a mi cabeza. Trataba de repasar todo mentalmente antes de tomarlo como si realmente hubiera sucedido. Porque la memoria es engañosa y cualquier mentira que me creyera iba a terminar siendo la historia de esa figurita. Yo la había robado. Fue en primer grado, en un acto de bajeza y de crueldad, a la distancia atenuado por la edad. Me faltaban varias figuritas para llenar el álbum y las tenía Marcos, al que solo le restaba conseguir a Maradona. Al Diego yo lo tenía repetido. Cuando entendí que nos necesitábamos mutuamente, debatimos cómo iba a ser el cambio, si sería una negociación o si se definiría jugando al chupi o a la tiradita. Al ver la cantidad de figuritas repetidas que él tenía, descarté el azar y le propuse que me diera todas sus repetidas por Maradona. Él se negó y me ofreció primero 5 figuritas, luego 10, luego 20, y así hasta llegar a 50. Eran figuritas que yo ya tenía y no me servían. Encima vi que Marcos tenía la más hermosa y una de las más difíciles. La imagen mostraba el Coliseo. En aquel momento yo no conocía su nombre. Visto desde arriba con una cancha de fútbol adentro. Yo estaba convencido de que era el mejor estadio de Italia. Era obvio que ahí se iba a jugar la final y necesitaba tener esa figurita que nunca había visto. Me encontré parado frente a la caja de cosas y sin moverme, con la figurita de Maradona. Empecé a sentir un pequeño ahogo, como si hubiera adivinado lo que estaba a punto de regresar a mi memoria desde algún rincón olvidado. Tras el primer fracaso del cambio de figuritas, le propuse que me diera las 50 que me había ofrecido, más la del Coliseo, pero no quiso. Le dije 20, 10 y hasta 5 de él, más el Coliseo, por Maradona. Marcos llenaba el álbum y así y todo no quería negociar, prefería quedarse con el Coliseo repetido. Pasaron los días y él seguía sin conseguir a Maradona. Mi álbum se fue completando hasta que solo me faltó la del Coliseo. Después de insultarnos y pegarnos patadas en partidos de fútbol durante el recreo, tuvimos que intentarlo de nuevo. Le ofrecí cambiar una figurita por otra, y el hijo de puta, porque ahora recuerdo bien cómo me hizo sentir en aquel momento, el hijo de puta no quiso. Me enojé tanto que le rompí la figurita de Maradona en la cara, y él hizo lo mismo con la del Coliseo. Al día siguiente llegó a la escuela saltando y gritando hasta donde estaba yo, y me refregó en la cara a Maradona. Lo había conseguido. Dijo que iba a regalarle sus repetidas a todos menos a mí. Lo revivo a la distancia y me da bronca, aunque sé que no estuvo bien lo que hice. Pero en aquel momento sentí que era mi deber. Apenas sonó la campana, le robé Maradona a Marcos.
que al volver del recreo regaló todas sus repetidas y estalló en lágrimas al no encontrar la figurita con la que pensaba completar el álbum. Enseguida me acusó de habérsela sacado y quería que los maestros me revisaran las cosas. Yo le grité mentiroso y me defendí. Creo que fue la única vez en la vida que mentí bien. Hasta le dije que no podía acusarme así y que a la salida le iba a pegar. Durante los restantes años de colegio primario evitamos estar cerca. Era un acuerdo implícito. Cuando debíamos compartir algo, lo hacíamos en paz, pero intentábamos hablarnos lo menos posible. Me iba acordando de todo, como si estuviera viendo una película. Necesité sentarme y respirar hondo. Me puse la mano en la cabeza y busqué un vaso de agua. Después me levanté de la silla y salí corriendo de la habitación con la figurita de Maradona en la mano. La mudanza tenía que esperar. Es cierto que Marcos había sido malo conmigo, muy malo, pero de todas maneras nuestros comportamientos fueron diferentes. Él me había negado una ilusión, yo se la había robado, así que decidí buscarlo y devolverle lo que era de él. Googleé su nombre y apellido. Como era de esperar, los resultados eran muchos. Me fijé en Facebook entre los que eran de Buenos Aires y luego, viendo las fechas de nacimiento, agregué a 2 que podrían ser él. Tras varios días, ninguno me aceptó. Pensé que tal vez no lo usaría mucho. Pasaron 2 semanas en las que cada día me imaginaba de qué manera podría pedirle perdón y devolverle la figurita del más grande. Tanto no mejoré como persona, porque en algún momento se me ocurrió averiguar cuánto se pagaría hoy por esa figurita, aunque empecé a sentirme más culpable y al final no me fijé. Me costaba dormir y en una noche de insomnio decidí cambiar de estrategia. Retomé contacto con gente de la época solo para intentar saber qué me podían decir de Marcos. Algunos lo recordaban. Un ex compañero del primario me dijo que había estado preso varios años. Otra me contó que tenía una empresa fantasma en un paraíso fiscal y una maestra me comentó con alegría que Marcos era poeta y profesor de literatura en una escuela rural de un pueblo en La Pampa o en Entre Ríos. Igualmente todos me aclararon que no habían tenido contacto directo, sino que se habían enterado por otras personas. La directora del colegio fue la única que me aseguró estar dándome datos certeros. Me explicó que en el secundario lo habían expulsado por intentar abusar de 2 compañeras. Sin embargo, a la directora se la veía muy deteriorada y le costaba recordar. Incluso, durante nuestra charla, dijo 2 veces Claudio en vez de Marcos. Estaba angustiado, no sé por qué necesitaba tanto pedirle perdón. Quizás porque era poner las cosas en su lugar, acomodar el universo. No quería creer en los rumores que me habían comentado. Me contacté con la mayor cantidad de compañeros del primario que pude, para ver si alguno sabía dónde vivía, su teléfono o su mail. Había perdido contacto con todos, y entonces las conversaciones eran un poco extrañas. A ninguno le confesé por qué lo buscaba. Pasó un mes desde que encontré la figurita de Maradona y me estaba empezando a volver loco. No paraba de preocuparme por Marcos. Es imposible describirlo, pero yo lo entendía perfecto. Debía encontrarlo por él y también por mí. Estuvo varios días pensando alternativas. En una agenda de mi vieja, despedazada por el tiempo, encontré el teléfono de su casa en 1990 y llamé para ver si todavía la familia seguía viviendo ahí. Me atendieron y al empezar a preguntar me cortaron. Por el número de teléfono averigué la dirección y pasé caminando por enfrente de la casa, algunas veces de día y otras de noche, hasta que me animé a tocar el timbre. Convencer al nene de 10 años para que me dejara pasar resultó simple. Calmar a la madre cuando me vio adentro no lo fue. Empezó a gritar y a amenazar con llamar a la policía hasta que le dije que estaba buscando a Marcos, que vivía antes en esa casa. Cuando terminé de pronunciar su nombre, la cara de la mujer cambió. Me contó que la había estafado con la venta. Me puse de su lado para obtener más información. Le inventé una historia de cómo Marcos me había cagado. Me dijo la dirección de su inmobiliaria y me pidió que le escupiera en la cara por ella. Enseguida fui para la inmobiliaria. Desde enfrente lo vi sentado en un escritorio. Estaba gordo y había perdido un poco de pelo. Había cambiado y quizás si me lo hubiera encontrado por la calle antes de descubrir al Diego encerrado en esa caja, no lo hubiera reconocido. Pero yo lo estaba buscando. Al verlo, supe que era él. Lo reconocí y crucé.
Cuando me faltaban unos metros para abrir la puerta, lo vi reírse a carcajadas. Tenía la misma risa que cuando estábamos en la escuela, la misma risa que cuando llegó luciendo la figurita de Maradona que yo tenía en el bolsillo de la campera. Me arrepentí y seguí de largo. Ya frente a la computadora, con el nombre de la inmobiliaria que me había anotado en un papel, busqué más información. Encontré la página y confirmé que Marcos laburaba ahí, pero no vi nada de denuncias y estafas. Empecé a dudar si correspondía pedirle perdón. Pensé que algo se me estaba escapando y que miraba la historia desde afuera, así que decidí meterme. Llamé a la inmobiliaria y pregunté por Marcos. Cuando me atendió, le di un nombre falso, hice algunas preguntas y acordé un encuentro para el día siguiente. Por la ansiedad me costó dormir. Las ideas se me cruzaban y estallaban en la cabeza. Lo primero que me fijé fue que si era un estafador, no merecía que nadie le pidiera perdón. Después me convencí de que lo que iba a hacer era un gesto lindo y casi una rectificación de mi infancia y la de Marcos, aunque a la vez imaginé que quizás él no entendería nada de gestos poéticos. ¿Qué hago si ve la figurita y me la rompe en la cara?, me pregunté, y llegué a la conclusión de que tendría que cagarlo a piñas. Al despertar, me dije que no tenía sentido reencontrarme un fantasma del pasado para terminar a las trompadas. Lo mejor era olvidar el asunto. La idea me duró unos pocos segundos y se sumó al remolino de pensamientos de la noche anterior. Me faltaban unas cuadras para llegar a la inmobiliaria y en lo único que podía pensar era que, seguro, Marcos actualmente era un hijo de puta y yo tenía la culpa. No le había robado solo una figurita, le había robado a Maradona, le había robado las posibilidades, la imaginación, la gloria, lo imposible, los sueños que podían hacerse realidad, los placeres. La lista en mi mente era más larga. Mientras me acercaba, me di cuenta de que no sabía qué le iba a decir y me puse nervioso. Cuando entré a la inmobiliaria, una mujer estaba agradeciéndole a Marcos por su ayuda. No sabía si sentarme o quedarme parado, así que me apoyé en un escritorio. A los pocos minutos la mujer se fue y Marcos se acercó a decirme que no podía atender a nadie, que debía salir unos minutos. Le recordé que habíamos acordado la entrevista y nos pusimos a hablar un rato. Yo lo escuchaba, juzgando si debía decirle quién era yo, si le hablaría de la supuesta estafa que me habían comentado y si tenía que devolverle o no a Maradona. No eran decisiones simples. Me contó sin que le preguntara de algunas acusaciones, y eso me pareció sincero, pero al mismo tiempo se hacía la víctima y no daba los argumentos que demostraran que las denuncias eran falsas o que la culpa era su ex jefe, como alegaba. Estaba esperando que me convenciera. Le estaba costando, y entonces cambié de tema. Pasamos a hablar de departamentos para alquilar, zonas y cantidad de ambientes y metros. Mientras conversábamos, vi que detrás de un escritorio había un enorme cuadro con la figurita de Maradona del 90 ampliada. Le pregunté por el cuadro, y me dijo que era de su ex jefe, del Garca. Cuando le pedí que me explicara por qué tenía eso ahí, me respondió que no sabía. Había algo raro. Le hice creer que estaba cerca de mostrarme un monumiento en Almagro y le pregunté su nombre. Cuando lo escuché, fue como si hubieran destapado 10 sidras en mi cerebro. Le dije que yo tenía la figurita de Maradona, que era muy difícil en su momento, y me respondió que sí, y que por eso se había hecho mandar a hacer el cuadro. Me contó que nunca la había conseguido y que su padre no se la había querido comprar suelta por segunda vez. Un hijo de puta se la había robado y no había podido llenar el álbum del 90. Se quedó un segundo en silencio. Me estaba confesando que recién me había mentido, aunque él no sabía que yo podía descubrir esa mentira. O él era el dueño o tenía un ex jefe inventado, pero algo raro había, y él había encuadrado la figurita ampliada. Nos miramos unos segundos y tuve miedo de que me reconociera. Lo miré a los ojos, le dije que me parecía que no era de confianza y que no quería ver el monoambiente, que seguro era un estafador. Me mandó a la mierda y gritó que me fuera corriendo porque me iba a denunciar. Apenas salí, golpeé la vidriera para que me mirara. Cuando Marcos estaba viendo, con una mano apoyé la figurita de Maradona contra el vidrio y con la otra le hice fuck you, como le había hecho en primer grado. Abrió los ojos sorprendido, había entendido todo. Cuando corrió hasta la puerta, yo ya estaba en la esquina. Al doblar, sabía que lo había perdido para siempre.
No paré de correr hasta llegar a mi casa riéndome a carcajadas. Enseguida tiré todo lo que quedaba en la caja de recuerdos, sin ver qué había dentro. Al caer la tapa del container de basura, palpé mi bolsillo para verificar que Maradona siguiera ahí.